Muy buenas tardes, amables auditores. Un agrado acompañarlos este jueves 1 de abril. Nuevamente junto a ustedes, nuestro panelista Marcelo González, en los controles, la bella Astrid Arellano y quien les habla, Enrique Cordobés, para recordarles que la vida es bella y compartir buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. Ayer el Senado aprobó en general la postergación de las elecciones para los días 15 y 16 de mayo. Los contagios del COVID no paran de subir, llegando ayer de 6.046 nuevos casos. Valparaíso es la tercera región del país con un 7,3% del total contagiado desde lo que va la pandemia. La buena noticia es que 3,7 millones ya recibieron la vacuna las dos dosis de la vacuna, en un total de 6,8 millones de personas que se han inoculado. Otra buena señal para el futuro inmediato la da el Banco Central, al proyectar entre un 6 y 7% la expansión de la economía, ya que en el segundo semestre estiman que habrá una reactivación gracias a la vacunación. Los chilenos debemos sentirnos orgullosos y dar gracias a que entre todos hemos llegado a ser uno de los mejores países en el mundo para enfrentar la pandemia. Este 1 de abril se celebra el Día de la División en el Trabajo, de la diversión en el trabajo, no de la división, que ese es otro concepto. La diversión y la entretención en el trabajo. Sus promotores señalan que el buen humor ayuda a aumentar la productividad. Un buen consejo para no bajar los brazos, pero con una sonrisa, especialmente cuando se dan esas largas monotonías del teletrabajo. El Santoral Católico celebra a San Venancio, joven mártir italiano de 15 años que murió el 250 después de Cristo. Saludamos a nuestros auditores que llevan este nombre de origen romano y les invitamos a celebrar esta Semana Santa con el recogimiento que nos proveen estos días de cuarentena. Marcelo, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Hola Enrique, hola a todos los auditores que nos escuchan. Estoy bien, un poco impactado por las nuevas medidas que ha tomado el Ministerio de Salud y el gobierno en general, pero también entendiendo que la situación lo amerita. Oye, yo quisiera aprovechar, ya que diste una buena noticia que tiene que ver con la expansión económica que proyecta el Banco Central, también aprovechar de invitar a la gente a valorar lo que tenemos como país en el sentido económico, en el modelo que tenemos, porque ayer salieron las cifras de pobreza en Argentina y realmente estando en un país vecino con tanta riqueza es desalentador ver que hoy están cerca del 43% de pobreza. O sea, imagínense, 4 de cada 10 personas son pobres en Argentina, cerca de 19 millones, lo que significa que son más pobres en Argentina que toda la totalidad de chilenos que hay. Y además, una cifra mucho más dolorosa es que el 60% de los niños en Argentina están viviendo en calidad de pobre o calidad de pobreza. Entonces, también ahí hay una invitación con esta proyección que se está haciendo a valorar también el modelo que se ha ido desarrollando en Chile económico, que por supuesto tiene fallas, pero que sin duda ha permitido a salir a muchos de la pobreza y hoy estar en una situación mucho mejor que la de sus padres o de las de sus abuelos. Sí, mira, yo creo que el caso de Argentina, bueno, da para un tema largo, pero básicamente es un país que yo creo que nos duplica en población o quizás nos triplica en cantidad de habitantes. Pero en todo caso, ellos han tenido un problema sostenido del manejo de la pandemia. Yo me acuerdo que partieron con una cuarentena muy estricta, digamos, pero igual los casos de contagio no bajaron. Y aparentemente inicialmente tenían números muy buenos, pero en cuanto se abrieron las puertas de la cuarentena, se comenzaron a producir y reproducir millones de casos, o miles de casos. Y yo creo que esa es la decisión equivocada de no tratar de combinar adecuadamente el trabajo con el cuidado. Esos son como los dos conceptos que se tienen que jugar, digamos. Y Sí. inicialmente yo me acuerdo del presidente argentino hizo algunas comparaciones alusivas a nuestro país, pero al correr del tiempo, los datos nos han confirmado internacionalmente que Chile lo ha hecho bien. Y yo creo que, como tú dices, hay que estar orgullosos de la economía, hay que estar orgullosos del manejo que se ha hecho, especialmente el Ministerio de Salud en sus dos ministros,
y pese a toda la cantidad de críticas que siempre llegan a quien tiene que tomar decisiones, especialmente las últimas que tú dices que son bastante más duras, son extraordinariamente necesarias. Y sin esas medidas, yo creo que vamos a tener problemas mucho más serios y mucho más muertos de lo que hasta ahora han ocurrido. Sí, yo comparto totalmente contigo, Enrique. Yo creo que sí, de todas maneras, y como van a haber muchos, sobre todo oficialistas en Argentina, van a tratar de achacarle la responsabilidad de esta cantidad de pobreza a la pandemia, pero hay un sistema económico que está fallando en Argentina, que viene fallando hace muchos años, y un sistema también económico que uno ve reiteradamente como propuesta en la franja o en estos candidatos constituyentes. Entonces, también la invitación es a eso, a que la gente valore lo que hay hoy. Obviamente siempre se puede mejorar y para eso también se quiere crear una nueva constitución, pero valoremos también, como bien señalas tú, que ha habido una gestión de la pandemia en Chile que ha sido destacada internacionalmente, que hoy el proceso de vacunación es un hito importante dentro del mundo en términos de cantidad, de velocidad con que se está vacunando a la población. Así que partamos con esas buenas noticias que a mí me parecen relevantes destacar. Sí, yo creo que es una buena noticia también la mucha gente, porque siempre cuando tú ves la televisión, te van a mostrar en los casos disidentes, los casos que más escándalo producen. Pero la verdad es que la mayor parte de la gente es responsable y trata de hacer las cosas de la manera eh, más adecuada posible sin perder el contacto con la familia. Yo creo que ese es el lado más triste quizás de la pandemia, es lo que le llaman la cara humana de la pandemia, lo que le afecta a los que están en la casa, eh, cuando tú como abuelo no puedes ver tus nietos, cuando los niños no pueden encontrarse con sus amigos del colegio. Esa es otra medida también que se ha discutido mucho, pero yo creo que ha sido aceptado que a lo menos la mitad de los colegios de Chile, los establecimientos educacionales, estén con clases presenciales. Yo creo que a los niños les hace falta tanto como la educación formal de las letras y los números, el jugar con el amigo en el recreo. Sí, claro, bueno, la otra vez lo conversamos y yo te mencionaba un estudio que salió del CEP respecto a la educación en tiempo de pandemia y cómo afectó también esta pandemia en los niños. Y obviamente eso es una cosa que todavía se está evaluando y lo vamos a seguir evaluando en el tiempo porque obviamente es un impacto que probablemente se va a ver mucho más a largo plazo. Pero sin duda es que hay un efecto social y psicológico importante cuando los jóvenes, por ejemplo, o lo mejor, más que los jóvenes, los niños no pueden asistir al colegio, no pueden sociabilizar, no pueden interactuar con amigos. O sea, yo he conversado con un montón de papás y un montón de papás estaban muy contentos que sus hijos pudiesen ir al colegio porque finalmente ellos veían en sus hijos también esa felicidad de reencontrarse con sus compañeros, de reencontrarse también con sus profesores. Entonces, ahí hay una cara, como dices tú, más humana que de repente no vemos, que también por el miedo de contagio y todo, tratamos como de dejarla de lado. Pero de todas maneras es súper relevante lo que tú señalas, el que abuelos puedan ver a sus nietos, que hijos puedan ver a sus padres, es súper importante. Bueno, cuando tú eres un muchacho joven, el problema es que vas de repente a viajar a ver a tus padres al sur, pero también tú de repente quieres juntarte con algunos amigos, con la polola, has aprovechado seguramente en el periodo de verano de estar con ellos, pero ahora te tienes que mantenerte en cuarentena, yo creo que nos quedarán unos 15 días más por lo menos. Claro, sí, bueno, y lamentablemente en Valparaíso los casos tampoco han disminuido y se ve ahí un problema importante. Mira, yo en general, sí, yo ocupé mi permiso de vacaciones y yo en general soy un defensor del permiso de vacaciones porque creo que era necesario, habían no solo costos económicos que de repente uno lo ve ahí porque estaba el rubro turístico y habían cosas que había que ir, sino también hay un costo también emocional cuando uno lleva, no sé, 8 meses encerrados, 7 meses encerrados. O sea, mi polola es de Santiago, yo soy de Valparaíso y pasamos 6 meses sin poder vernos porque había cuarentena y no nos podíamos ver. Entonces, obviamente cuando se abre esta posibilidad de poder hacer un viaje, ocupar un permiso, yo creo que
era importante hacerlo en el sentido de poder recuperar un poco de energía y poder también liberar un poco la cabeza del encierro. Yo también viajé al sur donde son mis papás, obviamente me cuidé, no salí, estuve en la casa donde mis papás, además estaba trabajando en home office, así que era horario de trabajo todos los días. Y amigos yo no he visto, o sea, amigos no me he juntado porque creo que ahí hay un riesgo que es innecesario. Sí, obviamente carreteamos por videollamada, o de repente nos juntamos a tomar una cerveza y conversamos por cámara, pero no me he juntado con ellos porque creo que al final hay que priorizar. Yo he priorizado obviamente ver a mi familia también a mi polola, pero obviamente es importante también el poder juntarse con la familia o la gente que uno quiere, porque como dices tú, hay costos emocionales que son importantes no tenerlos tanto tiempo. Bueno, la pantalla puede suplir ciertas cosas. ¿Ah? Bueno, yo tengo una hija que el otro día participó en una fiesta por Zoom. Entonces, hay gente que se junta a conversar por Zoom, a tomarse un cafecito al otro lado de la pantalla. Es bastante artificial, digamos, pero como que replican las costumbres habituales. Ahora, tú estás hablando del home office. Yo estoy pensionado, así que la verdad es que dedico mi tiempo algunas actividades voluntariamente que me llenan bastante a la cachimba, como dicen. Pero cuando tú tienes que trabajar formalmente en un horario determinado, eh, ahí yo creo que la cosa se debe poner un poco cuesta arriba, porque siempre en el trabajo existen afinidades, desafinidades, roces, y de repente tú al otro lado de la pantalla te encuentras con esa persona que no querías verla mucho, pero que tienes que conversar con ella y tratar de armar el cuento. Entonces, mira, yo creo que esto nos ha develado un poco ¿cómo se llama? La relación, porque ya se acaba, no hay paredes ni puertas. Está la pantalla y al otro lado está la otra persona, digamos. Entonces, yo no sé cómo es tu experiencia laboral, digamos, a través de la pantalla sin que comprometa tu futuro de trabajo, digamos. No, mira, en general ha sido, yo en eso, a la fundación donde yo trabajo, la Fundación para el Progreso, han sido bien flexibles en eso. Nosotros en general estamos trabajando desde fase 3, o sea, para arriba en presencial y desde fase 3 para abajo, o sea, desde fase 2 y fase 1 en home office, así que en general me ha tocado estar mucho tiempo en home office. Y en general el trabajo ha sido bien bueno, o sea, se ha podido hacer bien las cosas. Lo único que es complejo, pienso yo, que y esto pasa un poco del trabajo digamos, personal, sino que ya me pasa que es una experiencia que muchos me han compartido también, es cuando uno vive de repente en departamentos o en casas que no son tan grandes. Entonces, te toca combinar o compatibilizar lo que es tu dormitorio de repente con tu oficina. Y se pierde un poco ese espacio que tú tienes de descanso porque pasas todo el día al final trabajando. Entonces yo creo que mentalmente uno también no termina como adecuándose a que lo que antes era tu espacio de descanso, ahora también es tu espacio de trabajo y no sé realmente cuánto uno termina descansando. Antes uno obviamente tiene su espacio para trabajar, tiene además ese espacio que se te da entre que tú vas de tu casa al trabajo y del trabajo a la casa, entonces uno puede tomar un poco más de aire y en la casa obviamente no, pues en la casa uno está y se levanta, obviamente desayuna, se ducha y luego se sienta al frente al computador y además puede pasar que no te das cuenta y se te fue, son las 8 de la noche y todavía estás sentado frente al computador. Entonces eso de repente es más complicado, pero se puede compatibilizar. Mira, yo me acuerdo de porque habría que hablar así, antes de la pandemia y después de la pandemia. Bueno, antes de la pandemia existían también casos menores de trabajo en la casa, o gente que son emprendedores, ponte tú, y no, en vez de arrendar una oficina, deciden trabajar desde la casa. Y la recomendación que yo había escuchado siempre es que hicieran una división física del espacio de trabajo dentro de la casa y del resto del espacio. O sea, de repente la familia no permite porque hay 2, 3 dormitorios, entonces, pero uno como que tiene que buscarse, aunque sea en el balcón, un pedacito, ¿no es cierto?, de oficina, que tenga un espacio que tú, por último, no andes con el notebook y te lo lleves para el comedor o para el living, o para la cocina, o para el dormitorio. Entonces ya el trabajo te invade todo el departamento. Entonces a lo mejor hay que tener el cuidado de
encerrar el trabajo físicamente dentro del espacio en que tú estás, digamos. Ahora, lo que tú decías, esto de vivir en casa, departamento, también es muy significativo, porque cuando tú no tienes una terracita o no tienes cómo salir a regar el jardín, qué sé yo, es muy distinto a cuando tú tienes un tremendo espacio donde caminar y todo, y con arbolitos, en fin, te da la sensación de que tú no estás tan encerrado, porque yo creo que la gente lo que más resiente es la restricción de la libertad de caminar y la restricción de la libertad de juntarse con otras personas. Depende mucho del carácter de cada uno, hay algunos que son más amistosos y echarán más de menos una cosa que otra, pero igual, digamos, el límite físico, ojalá que sea lo más amplio posible. Y como te decía, si no hay mucha solución al respecto, hay que tratar de encerrar el trabajo en un rectángulo, en un cubo dentro del departamento. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, y yo tengo la experiencia, o sea, comparada, porque yo estuve en el sur, donde mis papás, como te contaba, y ahí estuve 2 meses, estuve trabajando y en la casa de mis papás hay campo, entonces yo tenía la oportunidad de salir dentro del campo, tengo un San Bernardo que es exquisito, entonces también salía a jugar con él, y la casa es más grande también, como casa de campo, entonces tenía mucho más espacio para tener lugares definidos, digamos. O sea, acá era donde yo trabajaba, tenía mis libros, tenía mis cosas, mi computador, y otra parte donde yo dormía. En Valparaíso, donde yo vivo en un departamento, es mucho más difícil poder hacer eso. Entonces, claro, ahí uno ve las diferencias y sí se nota un cambio, pero yo creo que en general, y acá también hay un desafío para quizás los nuevos hogares, cuando comencemos, porque a mí me parece que el home office llegó para quedarse, o sea, bien decías tú, que antes de la pandemia ya había trabajo en home office. Esto obviamente obligó a que otros trabajos se comenzaran a hacer de esta modalidad, pero probablemente cuando termine la pandemia y exista una nueva normalidad, digamos, esa nueva normalidad va a incorporar el home office como parte también de la vida, y eso va a significar que quizás los departamentos o las nuevas viviendas también involucren dentro de su infraestructura un espacio para poder trabajar, una pequeña oficina o quizás un espacio también donde la gente pueda desarrollar sus actividades laborales. Eso obviamente hay que verlo, porque hoy además el tema de la vivienda es un tremendo tema, están súper caras, escasas, pero me parece que es un punto que deberíamos considerar, sobre todo si es que el home office va a ser una cosa que se va a quedar. Sí, ahora en otro ámbito de esta cosa, del encierro, yo creo que existen dos elementos que se han revitalizado. Por lo menos uno, con seguridad, que es la lectura. Yo creo que hay mucha gente que no tenía tiempo entre todas las cosas que tenía que hacer para tomar un libro, y ahora de repente no le queda otra cosa que hacer que tomar un libro, porque no puede estar todo el día mirando la pantalla de la televisión o la pantalla del computador. Así que yo creo que los libros han ganado un espacio, y yo creo que ¿cómo se llama? La meditación, la reflexión respecto de ciertos temas han hecho que las personas tengan esa opción. Algunos no la van a aprovechar, pero esa opción existe. Yo no sé, y es ahí te pregunto porque tú estuviste con un grupo de gente, de familia más grande que en tu departamento, que estás solo, si tuviste oportunidad de hacer juegos de salón. Porque claro, de repente uno dice, bueno, y ya, pues, entonces, bueno, juguemos un ajedrez o una dama, o hagamos una manito de canasta, una manito de póker, bridge quizás. En fin, yo creo que como que antes de la tele, así como antes de la pandemia, antes de la tele se hacían cosas que dejaron de hacerse porque la pantalla tiene como un imán terrible, digamos, que te captura y te va cercenando otras posibilidades de desarrollo. También los hobbies, hay gente que le gusta pintar, dibujar, eh, qué sé yo, hacer colecciones, armar cosas, trabajo ¿cómo se llama?, de tallado en madera, modelismo, en fin, hay una serie de actividades que a lo mejor habría que mirar el lado bueno de la pandemia que han hecho resurgir esas cosas. Digamos. Sí, sin duda, sin duda. Claro, como dices tú, muchas veces nos quedamos con lo negativo, que obviamente hay harto, hay muerte, ha habido sufrimiento en esta pandemia,
pero también han surgido oportunidades de reencuentro. O sea, no quiero ser autorreferente, pero yo tuve la posibilidad de estar 2 meses en mi casa, que en otras circunstancias no hubiese podido, porque obviamente tengo que trabajar y a lo más uno tiene 2 semanas de vacaciones legales. Entonces, ahí están esas oportunidades. Obviamente, también dentro de lo que dices tú, uno tiene la posibilidad de poder hacer este tipo de juegos, de poder compartir más, porque también yo siento que la pandemia ha generado, por lo menos en mi cercano, una percepción de que la vida es frágil, de repente uno anda haciendo tantas cosas y se olvida que te puede dar un bicho, te puede llegar un virus y te puedes ir muerto independiente de la edad que tengas. Entonces, también se ha generado esos espacios, esas reflexiones. Además, mis papás cada vez están más viejos, entonces cada vez están más nostálgicos, y eso también ha ayudado a que en mi visita, por ejemplo, estuvimos bien cercanos, compartimos, jugamos. Así que sí, sin duda la pandemia te abre nuevas puertas y te abre también nuevas posibilidades. Sí, yo me imagino que ahora, a lo mejor tus papás ahora se podrán acostumbrar a conversar contigo por Zoom, no solamente por teléfono. Entonces, yo creo, bueno, tu papá era locutor, si mal no recuerdo, alguna vez hizo algunos programas de radio. Así es, sí. Bueno, yo creo que esa, bueno, esta cosa de la vida con mascarilla también es un tema interesante, porque, bueno, uno usa mascarilla desechable, otros usan mascarilla de super protección, otros usan mascarilla y protector visual. Yo tengo una mascarilla, un par de mascarillas que están en el baño, sí, la uso y cuando llego la lavo y la cuelgo y tengo la otra lista para salir. Pero de repente uno sale y el otro día llegué hasta el semáforo, de repente me acordé que estaba sin mascarilla, tuve que volver al departamento rápidamente. Entonces, son hábitos que se adquieren y que cuesta tomarlos, digamos, porque son como restricciones también a tu forma de ser, pues es como cuando tú tuviste que poner anteojos y antes no usar anteojos, ahora tienes que usar anteojos, ahora tienes que usar mascarilla. Así que bueno, son cosas que uno se tiene que ir acostumbrando y yo creo que también un efecto positivo que ha tenido la pandemia, pues en este programa tenemos que mirar las cosas positivas, que es nuestro norte, han mejorado los hábitos de higiene. Yo creo que la lavada de manos, esta cuestión de que tú vas a comprar a un mall y te toman la temperatura en la entrada, que es lo lógico, y te echan un poquito de alcohol, entras a una tienda, temperatura, alcohol, y después a los 20 minutos ya tienen las manos llenas de alcohol y te han tomado como 10 o 12 veces la temperatura. Pero bueno, son como hábitos nuevos, pero que tienden a estar alertas sobre las amenazas biológicas. Yo creo que es un mundo que se ha abierto. Nosotros estábamos pensando que después lo más terrible que habíamos vivido eran las amenazas de la guerra atómica, que todavía podría existir, digamos. Pero no estábamos acostumbrados a pensar de que pudiera ser una amenaza tan terrible una pandemia. Uno dice, bueno, vendrá la vacuna, pero estuvimos un año esperando la vacuna y nos vamos a demorar medio año en que todo el mundo esté vacunado y recién vamos a poder pensar, si Dios quiere, en septiembre, en la inmunidad de rebaño. Veo que el tiempo se nos está comenzando a acabar, veo que la cara de nuestro control ha aparecido en la televisión y le pedimos que nos diga cuántos minutos nos quedan. Nos quedan 2 minutos. Bueno, Marcelo, antes de cerrar esta parte del programa, nosotros, tú sabes, hacemos siempre estas navegaciones imaginarias y después de haber estado atracado al muelle de Puerto España, en Trinidad y Tobago, y haberse reaprovisionado de víveres, nuestra nave Imagina largó las espías con un grato recuerdo de estas islas. Nos aventuramos a navegar ahora las cálidas aguas del mar Caribe, poniendo la proa hacia la isla de Puerto Rico, que hoy es un estado libre asociado a Estados Unidos de Norteamérica. Este territorio de ultramar perteneció a la corona española desde la llegada de Colón y por más de 300 años estuvo comunicado con la península ibérica mediante convoyes de barcos que unían los puertos de Cádiz y San Juan. En 1898, después de la Guerra Hispanoamericana,
la administración estadounidense introdujo las instituciones democráticas que paulatinamente dieron paso al estatus actual. Hoy Puerto Rico tiene la economía más grande del Caribe, con empresas multinacionales de diferentes industrias, además de una gran industria ganadera y la original azucarera. Después de haber fondeado, bajamos a tierra en el puerto de San Juan, con unos agradables 27 grados de temperatura, y de repente vemos en la azotea de un edificio a un grupo musical. Y se trata ni más ni menos que del Reggae Esencia. Y para esta pausa del programa, le invitamos a escuchar su interpretación de la canción La Tierra Llama.